Le damos la bienvenida a José Peter. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Manu, buen día a los oyentes. Bueno, un placer tenerte acá. Vas a estar con política internacional. Vamos a intentar un poco comentar lo que va pasando, sí, a nivel internacional, semana a semana. Bueno, este es un momento súper especial para hablar de política internacional, ¿no? 100% coronavirus. Igual pasaron un montón de cosas en lo que va del año, pero sí, la agenda política y mediática está en esa. Bueno, a veces esta noticia en el caso del coronavirus, digamos, tapa otras que están sucediendo también, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, bueno, en lo que va del año, sucesos como el conflicto de Estados Unidos-Irán, la crisis del petróleo, incendios masivos de cifras incalculables, de pérdidas incalculables en Australia, en Brasil, todo eso fue quedando desplazado, igual que las protestas en Chile, en el resto de Latinoamérica, justamente por esto del coronavirus. Incluso hasta otras enfermedades, ¿no? También como el caso del dengue en Argentina. Sí, el dengue, el sarampión, hay cifras altísimas y obviamente sí, pasó a segundo plano, nunca estuvo en primer plano igual, pero sí. Bueno. Estaría bueno también que siempre que activemos con eso, ¿no? Sí, sí, bueno, igual también surgió algo con el coronavirus de replantearse otra vez lo del dengue, pero bueno, quedó sí en segundo plano. Bueno, ¿cuál es el repaso? Las noticias más importantes, ¿va por el lado económico hoy? ¿Cómo es? Hoy sí, va por el lado del coronavirus, que es lo que obviamente está en las agendas mediáticas y políticas del mundo. Si bien no voy a decir nada en cuanto a sanidad, a salud, porque no estoy capacitada, obviamente, pero sí hay algo que podemos analizar en cuanto al coronavirus, que no tiene que ver específicamente con la salud, y es los costos a nivel económico en el mundo. Y por otro lado, un poco de replantearse esto de que se está mirando con otra lupa los sistemas de salud en el mundo. Claro, ¿no? Porque ahí analizamos, viendo ya los países que tuvieron el pico más alto, y podemos decir, bueno, ¿quién estaba preparado, no? Sí, lo que sucedió en Italia, que si bien era salud pública, sí, no estaba preparada en absoluto para lo que pasó. Bueno, vamos a arrancar entonces por lo de la crisis económica, para hacerlo un poquito más ordenado. Uh-huh. Bueno, el coronavirus, como ya la mayoría sabe, es un virus nuevo y altamente contagioso, entonces necesariamente los gobiernos optaron por las medidas de cuarentena en principio, y que si bien eran buenísimas para reducir el contagio, el alto contagio del coronavirus, por otro lado generaron grandes dificultades económicas, ¿no? Porque se paralizaron los países, en síntesis. Es una cadena que uno empieza a pensar de, bueno, si seguimos en cuarentena, ¿dónde termina, no? ¿Qué va a pasar? Bueno, justamente los gobiernos se vieron la necesidad de inyectar un montón de dinero en la sociedad para que las cosas sigan funcionando. En Francia ya se decretaron que se dejen de pagar los alquileres, los servicios, y que el Estado Esta noticia es real, yo ayer la veía, digo, sí. Macron anticipó luz, gas y agua. Gas y alquileres también. Y alquileres. Sí. Se suspende el pago de eso. Eso en algunas partes del mundo. En otras partes, Estados Unidos, ni siquiera hay licencia por sanidad en los trabajos. Si estás enfermo, dejas de trabajar y directamente no te pagan. Bueno, los países latinoamericanos y europeos en eso están un poco más avanzados. Bueno, básicamente la ONU estuvo diciendo que el costo en cifras generales del coronavirus, cuando esto posiblemente termine, que es cuando se encuentre una cura, supuestamente, va a alcanzar los 2 billones, algo que es totalmente altísimo. Y bueno, todo esto comenzó en China, en la provincia de Wuhan, y obviamente hacer una cuarentena para la población china, o sea, 80 millones de personas en cuarentena, iba a generar claramente una parálisis económica. Entonces, bueno, sí, lo primero que se devaluó fue el peso chino, el yuan, y después empezaron a caer el resto de las bolsas del resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Y que se tradujo, obviamente, en creo que el peor día de Wall Street fue la semana pasada, en años y años que no pasaba. Y bueno, si se prolongan las caídas en las bolsas, obviamente van a quedar muchísimas deudas impagas, lo que se va a traducir, como siempre se traduce, en recortes de gastos, que los gastos, somos siempre las personas, así que altísimas tasas de desempleo y una recesión mundial, que es lo que
lo que todo apunta que va a suceder con esto del coronavirus. ¿Y hay algún dato, digamos, con otras crisis ocasionadas tal vez por alguna pandemia o, digamos, cuántos años después le lleva a un mundo casi completo, podemos decir, recuperarse, ¿no? Sí, lo que sucede ahora en las bolsas, en Wall Street, por ejemplo, no sucedía desde el 89 más o menos. Claro. O sea que sí, incluso algunos lo comparan con la crisis del 2008. Que bueno, que llevó tiempo, que incluso algunos países no nos recuperamos del todo. Pero sí, son costos altísimos los que se van a pagar después. Porque además, digamos, a todo esto hay que sumarle la situación de cada país como venía, ¿no? No sé, el caso de Argentina, sí, con el tema de la deuda, sí. Venezuela, que sale a pedir plata al fondo, ¿no? Le dicen sí, que un no. Contexto de recesión mundial sumado a las crisis, a los países débiles, a las economías débiles que tenemos nosotros, sí, es gravísimo. Y bueno, además de la caída de las bolsas, obviamente que generan grandes pérdidas, está también el conflicto del petróleo, que paralelo a esto, que tiene que ver en realidad, pero que bueno, que no se esperaba que sucediera, que es un conflicto entre dos países productores de petróleo, ¿no? De la OPEP, la Organización de Países que Exportan Petróleo, que está entre ellos los más grandes, Arabia y Rusia, que entraron en un conflicto, bueno, debido a esto del coronavirus, disminuyen las compras, las ventas de petróleo, entonces, bueno, básicamente Arabia le pide a Rusia que deje de producir tanto petróleo, Rusia le dice que no, y empieza una disputa ahí entre los países de poder, y Arabia disminuye abruptamente el precio del barril del petróleo, y eso sí impacta directamente acá en Argentina, en el yacimiento Vaca Muerta, que tiene grandes costos, y con un barril de petróleo tan bajo directamente es inviable. Así que bueno, eso sí es complicado. Bueno, qué importante, ¿no? El rol del Estado por estos días, y se ve reflejado en cada país quién activa más allá, quién activa menos, ¿no? Paquete de medidas que anunció por lo menos Argentina, o lo escuchábamos a Macron, está bueno para activar, porque si no... Sí, bueno, eso es justamente la otra parte, ¿no? ¿Quiénes son los que dan respuesta frente a estas pandemias? En el caso específico de la salud, ¿quiénes son los que se ponen la camiseta y dan respuesta en realidad al bienestar del pueblo, ¿no? Que terminan siendo los estados, ¿no? El mercado, como nos quieren hacer creer muchas veces. Y lo que pasó en Italia, sí, bueno, después de que el virus sale de China y llega a Italia, no se realizan los controles necesarios. O sea, esperaban básicamente que la gente llegue a los hospitales con los síntomas del virus para aislarlos en ese momento. Obviamente ya habían contagiado muchísima gente en el trayecto, y bueno, igual esto no se debe a que bueno, son unos colgados los italianos, no, sino que décadas y décadas de ajustes en sanidad, de despidos masivos de personal. Entonces bueno, si uno investiga un poco cómo, claro, en los últimos 10 años, no sé, Italia, el tema de salud venía para atrás. Sí. Entonces, bueno, sí, llegó a este extremo de que se colapsaron todos los sistemas de salud porque no tomaron medidas previas, porque no tenían los recursos tampoco para tomar estas medidas. ¿Y China en ese sentido cómo está? Y China logró mucho más rápido contener el virus y hizo que se amesetara y está disminuyendo. Sí. ¿Y por Latinoamérica? Y por Latinoamérica, bueno, Argentina tomó medidas bastante rápido. Pero también el sistema de salud... Pero el sistema de salud no está preparado para mucha gente en el mismo momento, claro, claramente, ¿no? ¿Qué es lo que están tratando de evitar? Que no se saturen, ¿no? De hecho, no teníamos Ministerio de Salud, así que bueno, imagínate, nos hubiera agarrado en otro momento, no sé qué pasaba directamente, sí. Pero bueno, sí, las respuestas que dan los estados y también que el virus siga avanzando tiene mucho que ver con las estructuras previas que tenían esos estados. Italia era muy débil la sanidad que tenía. Otro caso es el de Estados Unidos, donde la salud directamente no es pública, es privada. Hay altísimos costos directamente para hacerte el test del coronavirus, para saber si tenés coronavirus. Cuando acá en Argentina, por ejemplo, es acá gratis. Es totalmente gratuito, y en Europa también, en la mayoría de los países, es gratuito hacerte el test. Así que allá sí, directamente, para hacerte el test tenés que pagar muchísimo. Bueno, ahí se ve la diferencia, ¿no? Entre un país y otro, ¿no? Decir, bueno, tengo que pagar $3.000 un análisis de coronavirus, sí,
y en la mayoría de los países, o en algunos, es gratis. Por ejemplo, mira un dato, Corea del Sur también tiene salud pública y se reportaron los primeros casos en la misma fecha que en Estados Unidos. A diferencia que Corea del Sur hizo 210.000 pruebas en el lapso de un mes, y en Estados Unidos no llegaron a hacer ni 20.000 pruebas en el lapso de un mes. O sea que eso hace que el virus obviamente avance exponencialmente si vos no podés controlar a la población. Si la población directamente sabe que para acceder a la salud tiene que pagar, eso ya es una barrera. Sí, y pagar y costos altísimos. Altísimos, sí. Sí, también sabes que si te enfermas, faltas a tu trabajo, no cobrás. Y en Estados Unidos no te atienden en ningún lado, ¿no? O sea, quedás ahí a la deriva. Sí, viviendo en la calle y contagiando más gente encima, claro, y ahí se explica un poco, bueno, cómo está Estados Unidos hoy, ¿no? Con la expansión que tiene de coronavirus, ¿no? Que tiene más de 50 estados afectados. Sí, hay muchísimos casos. Sí, no sé la cifra exacta, pero hay muchísimos casos. Y en poco tiempo sí, crecieron abruptamente. Así que sí, bueno, hay un consenso generalizado sobre las ventajas de tener un sistema de salud público universal que, a fin de cuentas, es el que da respuesta en estos casos de pandemia, ¿no? No son los efectores privados los que están saliendo a salvar gente, ¿no? Sí, el Estado y la salud pública es la que está solucionando o paliando la situación en este momento de crisis. Sí, hay que poder repensar los sistemas de salud, no con una mirada individual, sino pensarnos en una salida colectiva y que en última instancia son los estados los que salen a bancar al pueblo y no los mercados, ¿no? Es el Estado el que inyecta dinero en los bolsillos de la gente para que pueda seguir subsistiendo ante una pandemia de esta magnitud. Y sucede en todo el mundo esto, digamos, ¿no? Hay países que la salud pública está mejor, en otros totalmente sucede lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Es muy variante el mundo, sí. Pero estaría bueno, como decís, que a nivel mundial, digamos... Sí, se pensara de otra forma la salud, sí, totalmente. Y ni hablar de estar mejor preparados para esto. Tal vez el humano me parece que tiende también a estancarse, ¿no? Como no hay pandemias todos los años, por suerte, obvio. ¿no? Pero bueno, un Estado fuerte como el chino pudo dar respuesta súper rápido y amesetar Pero bueno, ahí hay una cosa cultural, son organizados en un montón de cosas, ¿no? Bueno, Occidente también tiene los medios de comunicación que te bombardean, que no sabes hasta dónde llega la pandemia, dónde está la psicosis. Sí, es muy diferente la cultura que tenemos, Oriente-Occidente. Bueno, gracias por este repaso. ¿Quedó algo más? Dale. No, por ahora es eso, una introducción sobre esto del coronavirus, pero bueno, sí, la semana que viene vamos a traer alguna otra cosita del mundo. Bueno, gracias. ¿La podemos seguir en las redes? Sí, Josefina Victoria en Facebook y en Instagram Josefina Peters. Bueno, muy bien, la vamos a tener todos los miércoles a las 11:15 de la mañana. Gracias, José. Bueno, gracias. Hasta el próximo miércoles.